programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Muy buenos días a todos nuestros televidentes, hombres y mujeres. Hoy día, sábado, como siempre, buenos días, Soto. Y tenemos importantes temas, hoy 6 de diciembre del año 2014. Tenemos importantes temas de actualidad, específicamente en cuanto al rechazo, al incremento de regalías de las empresas extractivas de minerales, las cuales pues anuncian posibles impugnaciones ante la Corte de Constitucionalidad por ser una ley del Congreso de la República. Pero también tenemos otro tema muy interesante, las violaciones y abusos sexuales en contra de pacientes del Hospital Carlos Federico Mora, un reportaje de los periodistas de BBC de Londres, en donde ellos se introdujeron en forma muy, vamos a decir así, como pacientes y como entes de beneficio social para poder captar realmente lo que está sucediendo en este hospital, lo cual pues estaremos ampliando en este programa, y como siempre nos acompaña nuestro buen amigo y gerente general Otto Rothman Chan, y nuestro compañero de todos los sábados, mi amigo Marco Figueroa Valiente, Marco Antonio Figueroa Valiente. Bienvenidos y bienvenidas a su programa. Marco, ¿qué nos puedes señalar en cuanto a que las empresas extractivas de minerales y las cementeras inclusive pues han sufrido un aumento en cuanto a estos impuestos y donde se llevan la riqueza de nuestro país? Bienvenidos y bienvenidas, amigas y amigos. No es nada nuevo que estas empresas transnacionales estén en contra de un incremento. Pero yo como guatemalteco, si yo fuera presidente de la República, propondría un 50% y no esa miserable cantidad de dinero que le dejan al pueblo de Guatemala. Lástima es que nuestras autoridades tengan todavía la paciencia de estar escuchando esto, porque verdaderamente no merecen ese impuesto, sino mucho más, porque matemáticamente se llevan millones de quetzales y lo que se queda en Guatemala es una miseria. Así que estos señores, en lugar de estar exigiendo que le rebajen, yo diría que le aumenten
valor que ellos están pagando. Quiero aprovechar este momento porque mañana, domingo, es el día que queman al diablo. Cuidaditos, locutores, porque los pueden confundir con el diablo. Mañana se celebra en Guatemala el Día del Locutor. Y yo aprovecho para saludar a todos, hombres y mujeres, pero eso sí, instándolos a continuar adelante con el tema de la Asociación de Locutores de Guatemala, por el derecho de hablar con apego al derecho. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro programa, su programa de Vea Canal Buenos Días Soto, y como siempre nuestro gerente general, que es muy amplio en los temas que son de gran actualidad, pues tiene la palabra. Gracias Hugo. Sí, mira, en el tema de la minería, acá nos hemos, por varios años, nos hemos enterado de quiénes están atrás de la minería, por qué razón hay una veda en cuanto al tema en muchos medios de comunicación. Lógicamente hablamos de miles de millones de dólares, no quetzales, de cientos de miles de millones de dólares, y esto pues es miles de millones de quetzales, incluso miles de millones de dólares también. Nosotros, con lo que estamos viviendo en Guatemala, podríamos ser un país de primer mundo si ese producto, o más bien ese patrimonio que no es renovable, como el oro, la plata, níquel y uranio, etcétera, si se invirtiera en el país, si verdaderamente existieran empresarios en Guatemala que transformaran esas materias primas y que generaran tecnología, manufactura, mano de obra calificada, bien pagada. Este sería un país de primer mundo, claro, con la riqueza que cuenta. Desgraciadamente nosotros hemos estado pronunciando acá que hay una dictadura que por 60 años, y es que casualmente desde hace más o menos en esas fechas, en los 50, se dieron las mediciones, entre los 40 y 50, se dieron mediciones de los minerales del país, la riqueza del país. Se hicieron mediciones del recurso hídrico, se hizo medición del oro, de la plata, del hierro, del níquel. Todo esto se dio en esos años, y por supuesto 60 y todavía 70. El conflicto que se dio en aquel entonces, en gran parte, se generó para desplazar a grandes comunidades y para mermar ese tejido social o esas comunidades organizadas, para que de esa forma pues no se opusieran con más fuerza a estas actividades extractivas. Lo que les quiero contar de la dictadura que hay en el país es que hoy vemos cómo esta gente rápidamente salen inmediatamente, salen en defensa. Fíjense ustedes, yo siempre he dicho, ellos están atrás de la minería. Vamos por favor con el titular, la foto de los caballos no me interesa. Dice, las industrias extractivas se pronuncian contra impuesto. ¿Qué quiero yo decir? Aquí vemos claramente que hay intereses ocultos, y que entonces, ¿cómo se explican ustedes que la Cámara de Industria o el CACIF se pronuncia en contra de un impuesto que es ínfimo, del 10% incluso? O sea, fuera del 40 al 60, pensaría yo que está bien que brinquen para que se queden. Son regalías. Son regalías, claro. No se recarga sobre el impuesto sobre así la renta. Así es. Por lo tanto, yo te quiero contar, y les quiero contar al pueblo de Guatemala, aparte, ellos manejan doble contabilidad. Ellos están contrabandeando el oro del país, la plata y otros minerales mucho más valiosos. Y la muestra es muy sencilla. Solo vayan a Izabal,
Vayan a Zacapa y van a ver ustedes aproximadamente más de 150 camiones, trailers, con unas góndolas especiales de 24 toneladas cada una. Y aproximadamente hacen hasta 2 o 3 viajes diarios de lo que es el Estor hacia Puerto Barrios y de Zacapa hacia Puerto Barrios. Son 2 minas que están extrayendo a granel, en bruto. Ellos sí saben qué están llevando, el pueblo de Guatemala no sabe. Ellos sí saben, están sacando por barcos de miles de toneladas, cada barco, miles de toneladas, cantidades de minerales del país. Y para muestra, pues, los 22 lingotes de oro, o 22 kilos. 22 kilos es No, poquito. sí es poquito, sí, 22 kilos pesa casi cada lingote. Sí. De estos 22 lingotes que se encontraron en el aeropuerto, no eran los primeros y tampoco han sido los últimos, que iban así de contrabando fuera del país, sin póliza, sin guía, sin ninguna declaración. En todo el mundo hay mafias y estoy seguro que el país que lo recibe también tendrá pues ese tipo de servicios de mafias. Pero, ¿por qué decimos que también los medios se involucran? Y entonces acá vamos a la criminalización de las comunidades, o sea, digamos, aquí hay un mensaje más allá. Tensión social azota 4 áreas, 3 departamentos concentran casos y casualmente es San Marcos, Huehuetenango, Jalapa y Santa Rosa, donde están las minas de oro. Acá el Progreso también tiene parte de, pero resulta que acá criminalizan, como quien dice, aparte de todo, a los pobres mineros les toca ¿qué? Enfrentarse a los conflictos. Pobres mineros. O sea, entonces en el periódico hablan que están incluso que se pueden ir, perdón, en Prensa Libre dice que se vayan, en verdad que se vayan, pero acá hay un artículo también donde ellos están, temen cierre por cambios, dice. Aquí están también los mismos señores de la portada del periódico y ya se van por otro lado, temen cierre por cambios, porque le subieron un 10%. ¿Ustedes creen eso? Dice, emplazamos al gobierno por las consecuencias de la reducción de proyectos de inversión social tenga en la ingobernabilidad de comunidades. Fíjense ustedes, analicemos así detenidamente y a todo el pueblo le hacemos también ese llamado para que vea bien qué está pasando y quiénes son los dueños de los recursos de este país. O sea, no los recursos, sino es el patrimonio, la riqueza de este país. Aquí hay un grupo fuerte que está gobernando y que manipula a los diferentes gobiernos de turno. Es más, los pone. Pero ese grupo fuerte no solamente esa es su actividad y por eso nosotros denunciamos muchas veces, por ejemplo, el robo del Banco de Comercio, se lo quedó ese grupo fuerte. ¿El Bancafé? El robo del Banco del Café, porque fueron robos premeditados, en contubernio o con el apoyo del Estado para beneficio de bancos privados, o sea, para pseudoempresarios, porque al final la verdad son mafias, son mafias. Esas mafias son la dictadura que tiene 60 años de estar de alguna manera generando terrorismo, porque ellos son terroristas y provocan el incremento de las maras, provocan el descontrol de las cárceles, ellos mismos provocan ese descontrol en las cárceles, ellos mismos saben a quiénes ponen y para qué los ponen. Ellos provocan el atraso en la capacidad educativa del país, de todo tipo, no solo en infraestructura, sino en calidad de educación. Ellos mismos provocan la crisis en los hospitales para distraer y para generar pues también, qué mejor que la gente muera a una edad donde ya no es muy interesante, de los 50 en adelante, pues ya no les es útil. Porque en el campo realmente de 14 para los 30, o sea, 14 a 40 es la edad que les interesa. En adelante, pues ya mejor ya no,
porque ya piensa tal vez más o ya se ha dado cuenta que ha sido utilizado toda su vida y que nunca ha podido vivir. Pero vamos, Hugo, gracias. Gracias, Hugo. Bueno, yo considero lo siguiente: este carpetazo, por así decirlo, del Congreso de la República, enviado por el Ejecutivo de Pérez Molina, pues nos sacó, ahí sí que de la cama, porque, por un lado, se aumentó el presupuesto de ingresos ordinarios del Estado a 70.6 millardos de quetzales, cuando la recaudación es de 45.000 millardos de quetzales. El señor presidente, en conferencia de prensa el día de ayer, señaló de que el presupuesto es mejor porque las transferencias, pues se dice que pudiera darse anomalías o mafias, y si no quieren, pues va al aumento del 10% de regalías y a las cementeras. Lo que sí me llama la atención es el impuesto a las cementeras. ¿Por qué? Porque lo van a recargar al usuario. La construcción va a ser más cara, el costal de cemento y derivados va a aumentar. ¿Qué va a pasar con todas aquellas áreas marginales, por así decirlo, o periféricas, si usted no quiere llamarle así? Que va a aumentar el saco de cemento y la pobre gente no va a pagar o no va a poder pagar. Ese impuesto debe ir directamente para las empresas y no que se lo recarguen a los usuarios. Es decir, estamos dividiendo este decreto en cuanto a dos impuestos. Uno, al aumento de regalía hasta un 10%, y el otro, el aumento del saco de cemento, de unos 50 a 5 o 6 quetzales por unidad. Y me llama la atención porque las cementeras lo van a perder. Se les va a recargar el saco al que compra, el simple usuario, y eso repercute en la economía de las familias que van ahorrando poco a poco para construir su cuarto, su pared, o simplemente la terraza de una casa que por muchos años ha estado en láminas. Y por ello es que es necesario, pues, analizarlo. Y en este caso, si las empresas mineras no quieren estar en el país, pues bien, váyanse. Nosotros no los queremos. No los queremos porque están dejando sin agua a las poblaciones, están botando los árboles, se están matando los animales. Al no haber agua, ¿qué sucede en el país? Pues simplemente el vital líquido es necesario para poder vivir. Entonces van a dar o se va a dar más enfermedades. Y por ello me llama la atención de que si las empresas mineras no quieren estar en el país, que les vaya bien. Guatemala creo que ganaría, sinceramente, mucho, pero mucho, al no ser explotado tan groseramente, donde ya lo hizo ver Otto Rothman. Se llevan los miles de minerales en bruto, porque ni siquiera aquí en nuestro país hacen la limpieza de las rocas para poder ir ya en una forma limpia el mineral. Clasificado. O separado. Clasificado, separado, como usted quiera llamarle, pero sí nos dejan en una total pobreza, porque ese 0.5 de regalías que están dejando al país, ¿a dónde va a ir a parar? Sinceramente, a bolsillos de funcionarios públicos, a bolsillos de intermediarios, como los alcaldes, y la población cercana y los municipios que están a su alrededor, tristemente, no obtienen absolutamente nada en progreso, al contrario, hay mayor número de enfermedades, y qué bueno que se haya aumentado el 10% en regalías, y ojalá que sea el 50%, como dijo Maco Figueroa Valiente, porque eso indudablemente beneficia al país. Pero sí, me llama la atención esa oposición férrea que están haciendo hoy
las empresas extractivas de minerales, que para nosotros no es ningún secreto, cuando se les quita el pan de oro, porque no vamos a decir que es pan de trigo, de oro, pues ni modo. En pocas palabras, pues van a chillar, van a impugnar, se va a ver acosado la Corte de Constitucionalidad con acciones que en un momento dado, pues el pueblo también las va a repudiar, porque cuando nosotros estamos con el pueblo, y aquí decimos lo que sentimos, hay una libertad absoluta para poder exclamar lo que sentimos y lo que señala el pueblo de Guatemala, para que lo digamos abiertamente. Por ello es que hoy tenemos ese impuesto de 10% de regalías y ese aumento al saco de unidades de cemento hasta 5 quetzales, que en esa época o en ese caso, para ser más exactos, sí lo lamentamos, y ojalá, sinceramente, que la empresa, como dice las señoras de los mercados, se pongan la mano en la conciencia para que consuman ese impuesto y no lo trasladen al usuario, que por cierto es el más perjudicado en este caso. Y por ello es que estamos viendo gráficas de los camiones que van a traer los minerales, que se van al puerto de Santo Tomás, allá en Puerto Barrios, y que no sabemos si hasta uranio se están llevando fuera del país, lo cual es un mineral que se utiliza muchas veces para naves espaciales. Y hoy pues lo lamentamos, que el aumento del cemento se vaya al usuario, y nos alegramos del 10% de regalías que vayan a las empresas extractivas de minerales. Pues bien, Maco, no sé qué quieras expresar al respecto, pero es importante hacer la relación tanto del mineral como del aumento de las cementeras, que aquí hemos denunciado en forma abierta lo que sucede en Guatemala, y ojalá que esto pues se comente, se analice por toda la sociedad guatemalteca, y no aquellos grupos de presión que simplemente se ven con el grito al cielo cuando han señalado alguna anomalía, porque por abajo le vienen los dólares al extranjero. Yo tengo un tanto de experiencia en esta materia. Trabajé un tiempo en una mina que se llamó Oshek, en el municipio de Santa María Cabón, Alta Verapaz, y de donde, como ya se expresó aquí en este programa, se llevaban en sacos el mineral en bruto, como se dice, y yo nunca supe qué clase de minerales extraían de esta mina. Pero el solo hecho de que se lo lleven así en bruto quiere decir que les sale más beneficioso que llevar ya solamente un mineral. Lo decía Otto, y eso es afirmativo, de que estos minerales se los llevan así porque ahí llevan no solo de uno, sino de 2 o 3 tipos de minerales. Entonces, sería muy conveniente que las autoridades a quienes competen, aunque sabemos que ellos tienen conocimiento qué es el contenido de este envío que se hace por la vía marítima. Lamentablemente, los ministros de esa cartera, me refiero a Energía y Minas, tienen conocimiento exactamente de qué es lo que se están llevando, pero ahí es en donde salen los sobrecitos al estilo
Jalisco. Congreso de la República, y entonces les permiten que se lo lleven así para que sus costos sean menos favorables para Guatemala, pero para ellos millones de ganancias. Claro, gracias. Fíjate que las imágenes yo las tomé con este celular, con este teléfono, las tomé el día sábado pasado, hace un sábado, cuando veníamos de tomar el café. A las 10 de la mañana pasó por acá con rumbo hacia el occidente, San Marcos, casi seguro. Ellos están hablando que han caído la actividad minera, que ya están por el cierre de una mina, pero van a abrir la otra a 1 o 2 kilómetros de donde estaba Marlin. Quiere decir que acá en el Progreso también la gente del Progreso, o sea, del cemento, ellos tienen también ahí 7 minas y cerraron una. Así de casaca este gobierno mandó a cerrar una, pero tienen 6 más. Ahí está el tambor, ya en actividad. Y la gente de cerca de ahí con una pobreza extrema. Aquí dice el periódico dice abajo, en una pequeña línea, que las mineras pronuncian desacuerdo y aseguran baja en la inversión. Mentira. Así es mentira. Es mentira porque esta máquina es una máquina que sobrepasa pues los 8 millones o tal vez 10 millones de quetzales. Esa máquina. Y va para una mina. Hace una semana exactamente pasó por acá. ¿Qué quiero yo decirle al pueblo y a esta gente de la minería que están muy bien, ¿qué puedo decir? Organizados? Ellos mantienen en zozobra, mantienen incluso la impunidad. Y ahí está prácticamente Eric Archila. El mañoso. El lagarto, así le dice el periódico. Y es más que un lagarto. Él es... los lagartos son sanos. Claro, viven en sus sin hacer daño, ambientes, si no se les molesta. Sí, en sus hábitats de una forma pacífica. Si no claro, comen otros animales, pues la cadena alimenticia de la vida, pero ¿qué responsabilidades tiene un ministro como Eric Archila? Él es responsable de los presos políticos por permitir que las mineras sigan con esas licencias. Él es responsable de las muertes que se han ejecutado para criminalizar a las comunidades. Pobladores. Él es responsable de los costos que le ha representado, costos económicos a la Policía Nacional Civil y costos de imagen a la policía y al Estado mismo. Ese es un costo bien alto que repercute en buenas inversiones para el país, que repercute en la economía pequeña y mediana del país, no así en la grande. Los de la grande, mientras más conflictividad hay, más fuerte es la venta, más aseguran sus productos, porque menos pequeños y medianos empresarios hay. Cuanto más terrorismo aplican, más miedo tiene el guatemalteco de invertir su poco capital en un pequeño negocio. Cuanto más terror hay en el país, más migran los guatemaltecos y más divisas tienen ellos para seguir de una forma, podríamos decir, injusta, gozando del beneficio de millones de guatemaltecos, pasando penas, frío, calor, hambre, soledad en Estados Unidos y otros países, porque también migran para otros países. Canadá. Hay muchos guatemaltecos trabajando en Sudamérica. En Panamá hay varios guatemaltecos, porque hay demanda de mano de obra en la construcción allá, porque hay estabilidad, porque no hay monopolios. Entonces, para terminar, el cemento le subieron 3.50, 3 quetzales 50.
Yo no sé si ellos pagan ISR y otro montón de impuestos. Yo creo que ellos lograron un acuerdo gubernativo en un gobierno X, donde a cambio de no pagar impuestos, ellos iban a pagar un quetzal 50 por saco producido. Eso fue hace más o menos 25 años. Un quetzal 50 por cada saco que ellos produjeran. Y fíjense ustedes, y yo les podría decir que es muy probable que toda su maquinaria y todo ingresa como que es maquila, bajo algún concepto de esa naturaleza. Sin impuestos. Sin impuestos. Tal vez paguen el IVA, tal vez, con suerte. Ojalá. Con suerte. Pero cuando vos decías de que se le va a trasladar al usuario, no. No, mira, este impuesto depende de muchas cosas. El presidente se quedó corto. El cemento debe de catalogarse en un país tercermundista como Guatemala, como en calidad de estrategia de país. Es algo que puede estimular la economía y debe de ser una empresa público-privada para que se controlen los precios. Debe de ser mixta. Ahí debe de existir una parte del Estado interesada, involucrada en lo que es el cemento. Ellos están exportando cemento, seguramente a un precio mucho más bajo, y nosotros estamos financiando esa exportación, como lo dije ayer en el programa, igual que el azúcar. Venden más barata el azúcar, mucho más barata, y aquí nos la dan más cara. Igual que la energía eléctrica. Al extremo que nadie puede realmente iniciar una fábrica o industria de dulces, porque las que están casi que en quiebra, están sobreviviendo. Se los digo porque comparto con estos amigos que son los fabricantes más dulces, de más grandes, y todos están sobreviviendo. En el caso, al final, del cemento y el 10% de la minería, se quedó corto el presidente. Pero esperemos que tome todavía otras medidas. Ojalá tomara una decisión el presidente de hacer el cambio que los guatemaltecos necesitamos y sacar de esos recursos o de ese patrimonio lo suficiente para tener un presupuesto no de 70,000 millones, de 100,000 millones. El problema no está en la cantidad, fíjate, Hugo. El problema está que también, lógicamente, ¿verdad, mucha? La malversación y la corrupción. Sí, malversación, corrupción, pero también la falta de planificación, la priorización del gasto, la falta de visión. Y aquí quiero aprovechar de una vez, el próximo Contralor, por lo menos que les dé cursos a los encargados de los ministerios y las dependencias, para que en su presupuesto realmente lo hagan no en base a desconocimiento de gasto puramente, sino que realmente se haga un presupuesto que genere el desarrollo que el país necesita. Esa es la verdad, Hugo, porque la verdad es, hay mucho desconocimiento en todos los cuadros técnicos de las dependencias del Estado. Hacen solo presupuestos por llenar millones, porque el jefe de ellos y el jefe de los jefes quiere que de ese presupuesto le toque un 30%. Ahí miran ustedes que sacan más, pero yo un 30% quiero, y aquí es vida o muerte. Y como hay un montón de gente pendeja, pues dice, bueno, o sea, y no solo pendeja, sino son criminales, porque quien se presta al robo, a la corrupción, se presta a la muerte que genera toda esa estructura criminal de mafias que tiene 60 años de gobernar este país y que nos hace creer que elegimos a gobernantes, cuando en realidad los gobernantes están siempre atrás y nos hacen un jueguito electoral. Bueno, yo a veces es bueno que haya algunas contradicciones, porque el análisis, pues muchas veces a veces uno tiene la razón, porque recordemos que la verdad no es absoluta, solo en lo religioso se da esa verdad absoluta. En cuanto al análisis del derecho es cambiante, es dinámico,
igual que la tecnología es cambiante. Y por ello es que si yo manifiesto en un momento dado que va a aumentar el saco de cemento y que no va a consumir realmente mayor carga para el usuario, es porque la empresa no puede perder sus ganancias. Ellos van a aumentar el saco de cemento porque en cuanto a la oferta y la demanda que está en el país y que tanto las leyes como el Código de Comercio no lo prohíbe. Por eso es el famoso artículo 5 de la Constitución que dice libertad de acción. Toda persona puede hacer lo que la ley no prohíbe, y si no le prohíbe que este aumento del 3.5 o 5 quetzales al saco de cemento lo puede trasladar. ¿Por qué? Porque no hay una política de control de precios, no hay una ley que controle los precios. Por eso me refiero en forma así, vamos a decir así, real, de que va a aumentar el cemento. Y por otro lado tenemos la energía eléctrica. Se ha hablado que Guatemala va a vender energía eléctrica a los países de Centroamérica. Les vende. Y vende ya. Más barato. Pero hay poblaciones que no tienen energía eléctrica en nuestro país. ¿Por qué no invertimos nosotros en todas aquellas aldeas, caseríos y caminos, carreteras, calles, para que la población esté segura, para que la población pueda al menos tener su energía y poder ver, aunque sea sus programas por televisión o escuchar por radio sus programas o sus noticias, cuando ya vendemos energía eléctrica a Centroamérica? Es paradójico en un momento dado hablar de esta situación. Por eso es que aquí lo decimos y no a veces coincidimos con otros, pero eso es lo agradable y lo oportuno, porque si hay análisis en un momento dado que no concuerdan por razones diversas, que no vamos a decirlas, pues usted, amigo televidente, hombre o mujer, también se hará su propio juicio de que va a aumentar el cemento y que ese impuesto no lo va a pagar la empresa, aunque el decreto vaya directamente como una carga tributaria a quienes venden cemento, pero ellos pueden aumentar el precio por la oferta y la demanda. Y de ahí el análisis que hoy hacemos al presupuesto 2015, que sinceramente es grosero. No va a poder la Superintendencia de Administración Tributaria poder recaudar 70.6 millardos cuando no llega ni a 45 millardos. Por eso es que hoy hacemos el análisis de las regalías a un 10%, que es bienvenido. Creo que hoy al menos el Congreso dio su cuota para la población, para que dejen más las empresas mineras, cementeras, y que próximamente pues tengamos nosotros un mayor desarrollo para el país. Sí, gracias. Solo quisiera comentar algo. En el caso del cemento, Hugo, hay formas de detener ese crecimiento. Cuando mencionaste ganancias, son ganancias, pero hay ganancias que generan crimen. Cuando el comerciante o el productor abusa de un mercado y de un privilegio. En ley, todo en ley. Yo no digo que ellos estén cometiendo un delito legal, pero moralmente están matando a un pueblo. Y el Estado debe de abrir los mercados que tanto pregonan estos señores, para que verdaderamente haya contrapeso y balance que genere un precio estable, justo, real. Pero imagínense ustedes, estos señores, 60 años de tener un monopolio, que pues ahí hasta se empiezan a sentir ya de una forma, ya no ni monopolio, sino ya se sienten jeques. Y son jeques. Pero del presupuesto también, cuando me refiero, es claro que es mucho en manos de estos señores.
es demasiado en las manos de estos señores. Pero el pueblo de Guatemala debe fiscalizar y debe también interesarse en los proyectos que generen desarrollo en sus zonas, en las municipalidades, que verdaderamente hagan obras, que dejen de hacer arcos en la entrada de los pueblos, porque eso no genera nada, ni campitos de fútbol, que empiecen a organizar cooperativas, que empiecen a ver qué tipo de mercados logran atraer. Centros de salud, que verdaderamente inviertan en la educación, que verdaderamente no usen los terrenos que están al filo del barranco o bajo la montaña que ya se viene encima, porque curiosamente, miren, las escuelas en el interior, muchas de ellas están ubicadas en las quebradas de los terrenos y en áreas peligrosas, y en la capital también. O sea, se le busca la escuela como que esa escuela, ahí que, o sea, miren cómo sale. Entonces, que logren, los alcaldes pueden hacer un cambio este año. A ver, UNAM, hoy la tecnología está muy barata. ANAM, perdón, sí, la parte es la UNAM de México. Entonces, hagan algo. Es que he estado leyendo lo de Ayotzinapa, pero alcaldes, conéctense a la tecnología. Hoy está muy barato conectarse y lleven una mejor educación a sus comunidades. Saquen a toda esa gente de ese agujero de desconocimiento, de esa oscuridad que hay. Lleven cultura, lleven identidad, lleven unidad, lleven verdaderamente programas que generen bienestar a esas comunidades. Eso es del presupuesto, es lo que te puedo decir. Que hay malversación y que hay desconocimiento y que hay incluso indiferencia por él en estos funcionarios, no saben lo que es. No saben lo que es una planificación, no saben lo que es tan siquiera iniciar el proceso, iniciar el camino para lograr decir el objetivo es aquel y vamos hacia allá. Gracias, Hugo. Marco. Retomando el caso de Cementos Progreso, recordemos que hace ya varios años una cementera mexicana fue autorizada para que ingresara su producto aquí a Guatemala. ¿Y qué pasó? La única empresa cementera, concretamente Cementos Progreso, compraba el producto y lo vendía como guatemalteco. ¿Se terminó el negocio? No. Sigue el negocio, pero no con la marca del producto mexicano, sino Cementos Progreso. Entonces, también el gobierno debiera de investigar esto que está ocurriendo. Nos están dando gato por liebre, pero ahí el flamante ministro se queda como que si nada está ocurriendo. Claro, fíjate que hace días tuve la oportunidad yo de ver en varios lugares Cemex y curiosamente o cambiaron de estrategia, pero ya están comercializando la marca. Lo que sí es que el Estado debe de investigar si no hay una colusión comercial, que es lo que precisamente estás denunciando vos, y castigar a la empresa que haya hecho ese tipo de acción y montar una buena multa para sentar ese precedente. O sea, generar una verdadera multa y que genere un beneficio grande para el país. Yo no estoy en contra de la iniciativa privada, no estoy en contra del desarrollo industrial del país, no. Estamos a favor de que se genere más iniciativa privada, más trabajo, más industria, pero de una manera transparente, sin privilegios. Así es. Vamos a tocar el tema que ha dado vuelta al mundo, las violaciones sexuales y abusos que se han dado en el hospital psiquiátrico Carlos Federico Mora, porque eso llora sangre.
La prensa internacional ha catalogado al Hospital Carlos Federico Mora como el peor hospital psiquiátrico y más brutal en nuestro país. Eso es una noticia nociva, un hecho lamentable para nuestro país. A una niña de 17 años que llegó por algún trauma psicológico, fue violada estando sedada, según la denuncia que hizo el reportaje de la BBC de Londres. Eso, como guatemalteco, que realmente no lo sabíamos, aunque ya en bambalinas se sabía. ¿Por qué? Porque, según este reportaje, dentro de este recinto psiquiátrico hay 50 criminales que no los habían apartado. Es decir, muchos pacientes de ese hospital se quejaron con estos dos infiltrados periodistas que señalaban que querían salir de allí porque eran violados hasta los hombres. Imaginemos hasta qué extremo se llega en dicho hospital de la zona 18, donde la familia confía en el Estado de Guatemala para que quienes sufren estas enfermedades mentales puedan ser curadas, y salen violadas, salen golpeadas, andaban desnudos dentro del hospital, andaban sucios, no hay medicina. Todo esto, pues, la noticia dio vuelta al mundo. ¿Cómo queda Guatemala ante esta situación lamentable y cómo realmente va a poder salir adelante un presidente que dice vamos a controlar, hay cámaras que están vigilantes ante estos hechos, ya no va a suceder? Es asqueroso lo que realmente informó la BBC de Londres con dos periodistas infiltrados que estuvieron por varios días allí. Esto realmente es condenable. Los responsables, desde el director hasta los guardias, pues deben ser procesados, principalmente los médicos, que sí sabían de estos hechos y en un momento dado pueden ser cómplices, pueden ser autores, pueden ser encubridores, figuras delictivas de autoría, de complicidad y de encubrimiento que regula el Código Penal. Por eso es que hacemos eco a esta denuncia, a estas publicaciones que desde el día de ayer están siendo divulgadas por nuestros medios de comunicación social y que lamentamos profundamente como guatemaltecos, que sinceramente llegan a un hospital a curarse y salen pues enfermos, peor, con traumas, con hechos que va en contra de los derechos humanos. ¿Y dónde está esa vigilancia de la Procuraduría de los Derechos Humanos? ¿Dónde está esa vigilancia de la institución llamada COPREDE, que es una institución del Estado que vela también porque los empleados y funcionarios públicos no violenten los derechos humanos? No sabemos qué hacen ninguna de las dos, y por eso es que hoy lo denunciamos, lo lamentamos, y creo como guatemalteco, como un simple periodista o como un simple comunicador, que se debe procesar a los responsables. No sé cuál es tu comentario, Maco, al respecto. Cuando yo enfoco estos temas, traigo ejemplos vividos. Hace unos 35 años aproximadamente, yo hice un radio reportaje sobre esta problemática y se pudo establecer
que muchas de las señoritas que llegaban a ese lugar, pues las sacaban argumentando que había sido resuelto su problema, pero no era en que esto se haya dado. Sacaban a las señoritas porque estaban embarazadas. Fueron embarazadas en el propio lugar, y entonces para este servidor no es nuevo lo que se está denunciando, pero sí yo demando de las autoridades a quienes compete que se investigue a profundidad la responsabilidad que tienen las máximas autoridades, porque de lo contrario seguirán habiendo abusos, y esto verdaderamente es muy preocupante, porque si llegan por una enfermedad en busca de curar la misma, pues lo que se han sacado es el regalo en Navidad, porque salen embarazadas. Otto. Sí, realmente, Hugo, es lamentable que incluso como sociedad permitamos que se den esos hechos. No solamente es en ese hospital, es incluso en otros hospitales. Salud mental. Sí, pero ahí esto se viene dando desde hace años. Es cíclico, es repetitivo. Quienes llegan a directores de esos centros deben de ser responsables también de este tipo de violaciones, no solamente físicas, sino, bueno, psicológicas. Sí, psicológicas. Lo que pasa es de que ellos en realidad están enfermos, ¿verdad? Pero psicológicamente están mal, pero... ¿Los ponen peor? Sí, los ponen peor. Hay incluso abuso de medicamentos para ya sea controlarlos, pero de una forma abusiva. Pero lo que queremos dejar claros es de que los médicos directores y que han pasado por esos hospitales conociendo de estos hechos deben primero denunciarlos, porque también hay un delito por omisión. Omisión por acción. Y ahí hay muchos delitos, incluso la forma de vida, si es que le podemos llamar, pues, pero ese desprecio para con ellos, eso debe de ser también motivo de denuncia en la Procuraduría de Derechos Humanos, en el Ministerio Público, si es que no les están dando presupuesto o lo que sea, pero ellos deben de vivir de una forma, están en tutela del Estado. Es que este Estado realmente, ¿qué saben ellos realmente de qué responsabilidades asumieron? ¿Cuánto funcionario público? Muchos de ellos esperan solamente un cheque, otros esperan hacer corrupción, otros esperan el robo en este caso de la medicina, que se habla mucho. Incluso se roban el diésel de las calderas, se roban energía eléctrica. No es que se la puedan llevar así, pero hay otras incluso actividades dentro del hospital. Por ejemplo, la renta de los equipos a uno de los hijos de Arzú, equipos médicos, con facturas, no, eso se sigue dando, con facturas de esta cuestión de fútbol, de Papifut, ¿cómo se llaman los campos de él? De Futeca. Ajá. Y entonces, yo quiero, como el tiempo se está terminando y tú vas a cerrar el programa, Hugo, solo quisiera también, ayer por ejemplo, la policía dice no debe 24 millones en arrendamiento de sedes. Miren, aquí hay muchas cosas. Yo les puedo decir también que el organismo judicial también debe a muchas sedes. No quiero hablar mal del organismo judicial. Solo quiero decir, hay un vicio dentro de todas las instituciones. El Congreso también le alquila a mucha gente alrededor el Estado debe de sacar una ley y pagar una cantidad máxima por metro cuadrado, sea donde sea. Y también puede sacar una ley donde pueda intervenir
o utilizar ciertas propiedades. Perdón, pero debe si hay muchas propiedades, incluso abandonadas, extinción de dominio de exfuncionarios, etcétera, etcétera, el Estado debe de actuar, porque el presupuesto nunca va a alcanzar, porque estos cuates, yo no sé si en este nuevo presupuesto, te quiero contar, a ver si los pendejos no pusieron más vehículos. Mira, esa gente de Cofiños tal se han hartado de tanto dinero. La marca Toyota es de las más beneficiadas. Cuanto más violencia tiene el país, más Toyotas vemos en las calles. Y en Honduras vemos más Nissan. Y en El Salvador más Nissan, pero Guatemala tiene Toyota. Fíjense ustedes que hasta dónde llegan los intereses de las corporaciones internacionales, que hasta en eso se meten. A ellos les conviene la violencia. No dudamos de que estos cabrones, pues incluso nos imponen funcionarios pendejos, entreguistas. Quiero terminar vos y después solo este señor Eric Archila va a ser interpelado, pero habría que preguntarle cómo, que si, por ejemplo, pero dejemos eso, fíjate que viene y le paga a una empresa de papel decenas de millones de quetzales por un estudio de Xalala. Si la empresa no estaba ni inscrita en Guatemala, a una empresa brasileña, ese es un delito flagrante. Sí, si él debería estar ya preso. El seguro del INDE se lo paga a una empresa. Fíjense ustedes qué negociazo el del INDE. Pagan un seguro que es supera los 100 millones de quetzales o 60 millones, algo así es el precio de ese seguro. Se lo pagan siempre al de la foto. Resulta que solo cubre equipos que no tengan más de 5 años de antigüedad. Pero si todas las turbinas tienen 15, 10, 20, 30 años, la infraestructura es más vieja de 20, la mayoría. Entonces, ¿por qué quiero yo decir esto? Porque esperamos que de ahí vaya para la cárcel. Está beneficiando a una hidroeléctrica con la de Aguacapa, están beneficiando a otra hidroeléctrica de un señor que es Cohen de las medicinas. El de las medicinas también. Es que miren, aquí hay un montón de mafias, pero la pauta de decenas de millones, porque son decenas de millones para sus medios de comunicación, siendo parte del Estado, y aún así cambiando las leyes internas del INDE para generarse él pauta de la institución, que él es director, él es presidente de esa institución. Corrupción y nepotismo. Claro, así es de que, y el contrabando del jade, y el contrabando del oro. ¿Qué dice él del crimen ese de los lingotes de oro que se están llevando? ¿Qué dice que el oro se lo están llevando? Fíjate, se están llevando el oro hacia México, de la mina Marlin, de una vez sale, ya no viene para Guatemala. ¿Qué le pueden subir el 60% que estos cuates no pierden nada, no se van a ir? Están asustando con el petate del muerto. Hay que ponerles controles, la Universidad de San Carlos tiene que actuar, todas las instituciones del Estado tienen que actuar y empezar a exigirle a esta gente que paguen verdaderamente por lo que se están llevando, sino que lo dejen ahí, que se vayan. Gracias, Hugo. Bueno, vamos a dar lectura a un comunicado de prensa de la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas de Guatemala para nuestros televidentes, hombres y mujeres. Un año sin salarios mínimos para los periodistas. El año está por finalizar y otra vez los periodistas se quedaron sin que se fijaran nuevos salarios mínimos para esta actividad, debido a que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social no convocó a la comisión paritaria en ese renglón y por ello aparecen como agregados en el rubro de salarios mínimos no agrícolas para el año 2015. La Asociación de Periodistas de Guatemala, como entidad de prensa organizada del país, solicitó oportunamente al titular de dicha cartera que hiciera respectiva convocatoria. En una petición que se publicó a través de un comunicado de prensa en el que se resaltó la urgencia de establecer un monto salarial acorde a la situación del alto costo de la vida y por los innumerables riesgos que conlleva ejercer esta profesión. Ante esa negligente actitud del sector oficial, la APG
eleva su voz de protesta y condena, porque nuevamente el periodismo guatemalteco se queda sin percibir el justo respaldo económico que bien merece gracias a la irresponsabilidad del Estado. Sabido es que los periodistas son objeto de dificultades y acoso de toda índole al hacer su labor, e incluso reporteros han sido agredidos verbal y físicamente por el simple hecho de recabar información que involucra a diversos sectores, sean gubernamentales, privados, políticos, económicos o de cualquier grupo de presión que por lo general propugnan por ocultar la corrupción e impunidad que prevalece en Guatemala. Por lo anterior, la Asociación de Periodistas de Guatemala deja constancia pública de su repudio a lo que no hizo a favor del salario mínimo de los comunicadores en el año 2015, lo que afecta con severidad en sus ingresos por las repercusiones nocivas para ellos y sus familias. Guatemala, 5 de diciembre de 2014, Junta Directiva del APG. Personalmente me entrevisté varias veces con el señor ministro de Trabajo solicitándole la convocatoria para los salarios mínimos de los periodistas, pero no fue posible. Gracias, Soto, gracias, Maco, y a usted, amigo televidente, pues que Dios los bendiga, y Maco tiene también las últimas palabras. Efectivamente, con relación a este comunicado de prensa de la APG, recordemos que el monopolio afecta a los periodistas, porque hay monopolio en los periódicos, monopolio en las empresas de radio y monopolio en las empresas de televisión. Así que ahí estamos mal, porque si bien es cierto, la ley nos permite solicitar incremento, es chocar con el poder económico, y si no, que lo digan los trabajadores del Estado, que no se pudieron poner de acuerdo en un incremento digno al salario, y ahora es Tata Gobierno el que tendrá que decidir, y cuánto, un 3%. Muchas gracias, y de nuevo mi saludo cordial, cariñoso para todos los locutores, hombres y mujeres, que mañana celebran su día, y cuidado que no los vayan a equivocar con la quema del diablo. Gracias. Bueno, nosotros gracias por Gracias, Hugo. nos ha sido muy firme. Bueno, Gracias, gracias, Mario. Lo que canto y expreso en esta canción, como todo lo que se dice en DEA Canal, es la verdad. Gracias a Dios gozamos de un sol radiante, de una luna brillante, pero nos hace falta ver el gesto de bienestar en los rostros de nuestra gente. Mi Guatemala es un rico país, pero la corrupción y leyes sin razón nos niegan el desarrollo. Mi Guatemala ya, que no nos mientan más. Tenemos que cambiar a los que con maldad han gobernado sin rienda. Monarquistas, capitalistas, ya no sangren más mi país. Oligarquistas, materialistas, titiriteros, lárguense de aquí. Mi Guatemala es
gente con pasión, luchamos de corazón, pero nos roban la dicha. Mi Guatemala ya, que no nos mientan más. Hay que creer y luchar, que el cambio se nos va a dar si nos unimos de veras. Guatemala, Chapinlandia, mi raíz. Guatelinda, yo te sueño ver feliz. Nuestra gente emigrando, pues ya no alcanza ni para comer. Mientras tanto, gobernantes se enriquecen a más no poder. Ya no queremos anarquía, no queremos apatía. Fuera los hijos de esta patria que hoy nos tienen de rodillas. La riqueza de esta tierra tiene que ser distribuida para la gente que trabaja, no es de esos bichacales que por años te han saqueado. Guatemala, que por años se han robado nuestras vidas. ¿En dónde está la paz? Si ahora mueren más. Hay que creer y votar, que el cambio se nos va a dar si nos unimos de veras. Guatemala, Chapinlandia, mi país. Guatelinda, te añoramos ver feliz.